Listo. Muy buenos días a todos. Soy Carmen Uraga, coordinadora del Subcomité de Calidad del Clúster Automotriz de Nuevo León, y es un honor darles la bienvenida a nombre del Cloud, de IAG y de Plexus International a este webinar titulado Nuevo ISO TIS 9001, la nueva era de ISO 9001. Gracias por acompañarnos, a nuestros socios, a los miembros del Subcomité de Calidad y también a quienes hoy se conectan desde organizaciones que aún no forman parte del Cloud o de IAG. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Quiero agradecer especialmente a nuestros aliados estratégicos, IAG y Plexus International, cuyo apoyo es fundamental para llevar contenido de alto valor a nuestra comunidad. Este webinar marca el inicio de una serie de 6 sesiones que estaremos desarrollando a lo largo del año, rumbo a nuestro gran cierre, el IAG México Automotive Forum en noviembre, que se llevará a cabo el 19 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, nuevamente. También sé que hoy nos acompañan miembros de empresas Tier 2 del Cloud, a quienes les quiero extender una invitación directa. Mándenme un mensaje para que puedan recibir de primera mano, de parte mía directamente, las invitaciones a estos webinars y también a otros espacios de formación y actualización en temas de calidad a los cuales invitamos a nuestros socios. Será un gusto integrarlos más activamente. Y un breve contexto antes de comenzar. La ISO 9001 está evolucionando. El ISO 19001 representa una versión más estratégica, ética y sostenible de los sistemas de gestión de la calidad. Hoy vamos a explorar la evolución y el estado actual de la actualización de ISO 9001, cultura de la calidad y comportamiento ético, gestión del cambio, riesgos y oportunidades, enmiendas clave, cambio climático, estructura armonizada y clarificaciones normativas. Y antes de dar inicio formal a la sesión con nuestro expositor José Domínguez, director de Plexus International, queremos compartirles algunos avisos e información importante. Para ello, los dejo con Jonathan Saucedo de Plexus International. Muchas gracias. Gracias, Muchas Jonathan. gracias, Carmen. Bueno, bienvenidos todos a este webinar. En un momento más vamos a comenzar y antes de eso les vamos a presentar información importante. También quiero comentarles que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento en la sección de preguntas y respuestas de la herramienta Zoom y al final del evento vamos a tener un espacio para resolverlas en la medida que nos dé tiempo. También comentarles que vamos a compartirles una copia de estas diapositivas para que no tengan que tomar capturas de pantalla y también vamos a compartir la grabación para cualquier persona que quiera revisitar el webinar o algún compañero que no se pudo conectar, ¿vale? Entonces les voy a compartir algunos anuncios previo a iniciar. Eh, Miren, el primero de ellos es anunciarles que IAG lanzó hace un par de semanas el libro amarillo, que significa esto, que es un borrador del manual IAG y BDA SPC, ¿no? Este manual conjunto entre IAG y BDA que va a actualizar la herramienta de SPC que todos usamos en esta industria. Esto quiere decir que ustedes pueden acceder a este borrador, pueden consultarlo y también pueden hacer observaciones mediante un archivo de Excel que viene junto con el archivo descargado. Entonces, les pedimos que conozcan este borrador y que participen en dar comentarios sobre este manual, ¿no? Su voz es importante y nos gustaría recibir información sobre todo de nuestra región en México, ¿vale? El otro tema que les quiero avisar es también hay un evento virtual eh, sobre comercio exterior. Es el primer evento de comercio exterior que está haciendo IAG. Se van a tocar temas como la ley aduanera, se va a tocar temas como las posibles implicaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio y también temas sobre cálculo de aranceles, ¿no? Entonces este va a ser muy importante. Y bueno, sin más, le quiero dar la bienvenida a José Domínguez. Para aquellos que no lo conocen, les voy a hablar un poquito del perfil de José. ¿Ah? José está calificado por el IATF para realizar la formación y calificación inicial de los auditores IATF 16949 de los organismos de certificación reconocidos por el IAOB. A nombre del IAOB, José participa en el grupo de trabajo del IATF, responsable del desarrollo y actualizaciones de los programas de calificación de auditores de tercera parte de IATF 16949. José también participa en el trabajo técnico de la ISO
y en los comités técnicos ISO TC 176, gestión de la calidad, e ISO Casco, evaluación de la conformidad. José también es director general de Plexus International México. Y bueno, sin más, José, pues te doy la bienvenida. Gracias, Jonathan. Gracias, Carmen, por la organización y gracias a todas y todos que nos acompañan esta mañana. Antes que nada, quiero nada más comentar que todo esto que voy a compartir con ustedes no debe ser visto como una postura formal por el grupo de trabajo dentro del subcomité 2 del Comité 176 que está realizando la actualización de la norma ISO 9001. Simplemente son mis propios puntos de vista con base al trabajo que estamos haciendo. Soy parte del equipo de liderazgo de este grupo. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es un poco lo que vean, sobre todo centrarme en los cambios que realmente son importantes, ¿no? No tanto en todo lo que se está modificando, que algunos casos no son cambios significativos, sino son lo que yo veo como que puede ser algo importante dentro del contexto de lo que va a ser la transición hacia la futura 9001-2015, digo 2026. Si la avanzas, Jonathan, a la que sigue, por favor. Entonces, no sé qué tanto están familiarizados con lo que está cambiándose. Si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de adquirir el DIS, el Draft International Standard, ya ha empezado a revisarlo, a hojearlo. Acuérdense que el Draft International Standard es un documento ya, se puede decir, es un borrador oficial, de acuerdo a las directivas de la propia ISO, pero todavía puede sufrir cambios técnicos con base a los comentarios que se reciban. Y es lo que estamos ahorita trabajando en el grupo, es precisamente abordar, revisar y hacer la disposición de todos los comentarios que se recibieron. Se recibieron más de 1,600 comentarios por parte de los países miembros de la ISO y también de las entidades o las organizaciones de enlace que participan en este subcomité y en el grupo de trabajo con expertos nominados. Entonces, quizás para muchos de ustedes los cambios puedan parecer como un rompecabezas, ¿no? Es decir, bueno, ya tengo unas piezas que ya conozco, pero tengo unas nuevas piezas que se están incorporando o me están cambiando un poco el color de alguna de las piezas. Esos son los requisitos que sufren algunos pequeños cambios. Entonces, ¿cómo lo voy a armar? Y quizás esa sea la analogía que quiero expresar con ustedes. Yo creo que aquí lo más importante es sobre todo análisis. Es sentarse con calma a comparar, a analizar qué teníamos, qué tenemos ahora. Al final de la presentación les voy a dar una recomendación de cómo pueden llevar a cabo este análisis, ¿no? Para identificar qué cambió y qué necesitan hacer, ¿no? Pero quizás para algunas organizaciones estos cambios puedan ser algo complejo, pero quizás para otras no lo son. Mi sentir es que en la industria automotriz, donde la mayoría de los que nos acompañan el día de hoy participan, no va a ser un cambio significativo. Va a ser fácil armar el rompecabezas, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar, Jonathan, a la que sigue. Entonces, hablarles un poco cómo está el plan de que se lleva a cabo la actualización. Realmente todo esto inició, se puede decir, desde el 2023 con la preparación, el análisis de mucha información dentro del subcomité 2 del Comité Técnico 176, información que se tenía del proceso de interpretaciones, de la revisión anterior, de los comentarios que se recibieron de la última revisión formal que determinó la necesidad de actualizar la norma. Se analizaron muchos elementos de entrada, de los cuales ese análisis condujo o fue clave para el desarrollo de una especificación de diseño que fue la que nos dio la pauta a seguir los lineamientos a seguir en este proyecto de actualización. Entonces, el grupo inició sus trabajos en diciembre de 2023 y para hacia fines de enero teníamos el primer borrador a nivel del grupo de trabajo. Es decir, es el borrador en el cual es a nivel de los expertos que están dentro del grupo, ¿no? Y después de ahí, obviamente, se siguió trabajando con comentarios, mejorando el documento o algunas situaciones que tuvieron que aclararse con el TMB, que es el órgano
gestión técnica de la ISO, Technical Management Board, para poder tener mayor claridad en cómo llevar el proyecto. Eso obligó a que necesitáramos generar dos borradores a nivel comité, el CD. Tuvieron un CD1 y un CD2. Por eso ven ahí que en abril 24 tuvimos el primero y en enero del 2025 tuvimos el segundo. Resultó en atrasar un poco el proyecto, pero creo que fue importante para poder generar mayor madurez en la redacción, en la actualización de la futura norma. Para julio del 2025 se tuvo ya el DIS, el Draft International Standard, fue liberado, fue publicado y pasa por un proceso de revisión, bueno, traducción por parte de la ISO y después viene la publicación. La traducción es en los idiomas oficiales que la ISO tiene. Y ya después de la publicación pasa un proceso de votación y de recepción de comentarios, los cuales fueron recibidos hacia fines de noviembre del año pasado. Y esos comentarios es lo que estamos trabajando ahorita en el grupo de trabajo, revisarlos, analizarlos, tomar decisiones para poder preparar lo que va a ser el borrador final, el FDIS, el cual se espera estar publicado a fines de junio, durante el transcurso del mes de junio, para después ya pasar por también procesos de votación, que son 2 meses y si todo sale bien, en septiembre, en algún día de septiembre, es la expectativa de tener la publicación de la norma, ¿no? Entonces, en ese momento estamos. Entonces, a lo largo de la presentación, algo van a ver que pongo en las notas importantes, porque estoy transcribiendo algunos de los requisitos o del contenido del texto que está en la norma, pero estoy aclarando que puede sufrir cambios todavía. Todavía no tenemos NFDs. Es el trabajo que estamos haciendo alrededor de la revisión de estos comentarios. De hecho, tuvimos una reunión de trabajo, el grupo, esta mañana. Empezamos a trabajar 6 de la mañana, hora de México, y terminamos cerca de las 10. Entonces, casi, casi terminé la reunión, me vine para acá. Entonces, ese es el plan. Quizás Jonathan me comentó que había comentarios acerca de la diferencia entre CD, DIS, FDIS. Creo que lo he aclarado ahorita. Son los términos, ¿no?, que utiliza la ISO, que está explícitamente descrito en sus directivas, en los lineamientos generales que tiene para todos los que trabajamos en actividades de normalización en el ámbito de la ISO, de la Organización Internacional de Normalización. Muy bien, avanzamos, Jonathan. También es importante señalarles, hago referencia a este comunicado que está disponible en el sitio web del IATF, en lo que serían los Stakeholder Communiques. Esto fue publicado en octubre de 2024, como pueden ver ahí en pantalla. Es importante que lo vean. Es esta parte de acá, aquí pueden ver cuando se publicó el comentario. Y lo pueden descargar desde el sitio web del IATF, ¿no? Pueden hacer esa descarga del documento. Es un documento muy sencillo, básicamente lo que nos dice es el último anuncio formal, oficial por parte del IATF, que ya se está trabajando en la nueva versión y que va a ser liberada después de que se publique la norma ISO 9001, ¿no?, de su versión 2026. Lo que no se tiene todavía definido, determinado con exactitud, es cuándo. Entonces hay que estar alertas, hay que estar pendientes de estas comunicaciones que el IATF publica, ¿no? Bien, avanzamos, Jonathan, por favor. Bien, entonces, como les decía, me quiero centrar en los aspectos que son clave, más importantes desde mi propia perspectiva. Entonces, voy a concentrar la presentación en estos 5 tópicos, en estos 5 temas. Lo que es la cultura de la calidad, el comportamiento ético, la separación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, algo que no es nuevo, porque ya fueron publicadas en febrero de 2024, que son las enmiendas asociadas al cambio climático, pero quiero hablar un poco de ello. El uso del término disponibilidad dentro del contexto de la información documentada y hablar un poco del anexo A. El anexo A
Quizás cuando se revise, se actualice la futura IATF 49, ese anexo A no va a existir en el documento automotriz, pero al final de cuentas es una decisión que tiene que tomar el IATF si lo toma en cuenta, lo considera para ser incluido en la futura versión de la norma ISO 949. No, pero es un hito, es un cambio significativo quizás para algunos, este nuevo anexo, la expectativa, la intención que persigue. Voy a hablar un poco de ello. Bien, vamos a avanzar, Jonathan. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la cultura de la calidad, comportamiento ético. Quizás, como les comentaba al principio, para algunos puede ser algo novedoso, algo que lo escuchan por primera vez dentro del contexto de la gestión de la calidad, pero quizás algunos de ustedes ya están haciendo algo, ya están abordando el tema de alguna manera. Entonces vamos a avanzar, Jonathan, para darle otro clic, por favor. Dale otro más para que aparezcan los requisitos. Un poco más, otro más, otro más. Hasta ahí. Hasta ahí. Estamos bien. Entonces, estos son los puntos actualmente en el borrador, lo que hemos discutido hasta lo que llevamos discutido hasta el momento en la revisión de comentarios del DIS. Eh, que incluyen los conceptos de cultura de la calidad y comportamiento ético. Primero de ellos es una responsabilidad de la alta dirección en donde demuestra su liderazgo y su compromiso por medio de una serie de acciones, ¿no? Que están listadas en varias viñetas. Entonces, uno de los roles que se espera en el contexto de la 9001 de la alta dirección para que demuestre su liderazgo y compromiso es su rol como promotor, ¿no? ¿Y qué es un promotor, no? A lo mejor muchos de ustedes han pasado, han ido a Costco o a Sam's, ¿no? Y ahí ven promotores, ¿no? Promotores que están promoviendo algún producto que se vende. Dejaste compartir pantalla, Jonathan. Entonces, ese rol de la alta dirección es importantísimo, ¿no? Que sea un promotor. Ujú. Entonces, eso ya existe actualmente en el requisito, ¿no? Está como dice la norma, demuestra su liderazgo de compromiso al promover el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, al promover la mejora, ¿sí? La mejora continua, creo que es lo que dice, la mejora continua. Entonces ya ese rol de promoción ya existe. Entonces, de una u otra manera, sus altas direcciones, entendiendo por alta dirección la persona, grupo de personas que dirigen y controlan la organización al más alto nivel, ya hacen una promoción, hacen algo. Entonces, lo único que se está pidiendo es que ahorita hay que agregar la cultura, la calidad y el comportamiento ético. Entonces van a decir, bueno, ¿y eso qué es, no? Ahorita voy a hablar un poquito de lo que la norma 9000 nos plantea, nos orienta con relación a cultura de la calidad. En el apartado 714 es donde se incluyen los requisitos para el entorno, el ambiente en el cual se realizan las operaciones, en el cual se realiza el trabajo. Entonces, en esa nota habla de factores que pueden influir, ¿no? En los resultados, en la eficacia del sistema, en la operación de los procesos. Entonces, hay una nota que nos ayuda a clarificar qué debemos entender por los factores que afectan ese entorno, ese ambiente. Entonces, allá habla de que hay una combinación de factores tanto físicos, psicológicos, sociales, ¿no? Que en conjunto pueden tener una afectación o deberían ser tomados en consideración al momento de determinar el entorno, el ambiente que necesitamos controlar. Entonces, la nota lo que nos dice es que algunos de estos factores pueden ser influenciados por la cultura de la calidad y el comportamiento ético de la organización. Entonces, por ejemplo, pueden ustedes pensar en algún aspecto de cultura, ¿sí? De la organización, como a lo mejor puede ser algo que ustedes declaran que dentro de su organización el cliente es primero, ¿no? El enfoque al cliente es primero. Entonces, como organización no podemos aceptar el envío de producto no conforme a nuestros clientes. No podemos aceptar no atender sus interacciones, sus llamadas, sus contactos en no más de X tiempo. Entonces, eso se convierte como un elemento clave. Entonces, ¿qué factores
pueden afectar a ello, ¿no? ¿Sí? Dentro del entorno. Eso es lo que pudiera yo identificar. Le estoy dando un ejemplo un poco burdo, pero lo que quiero es que más o menos lo pongan un poquito en su cabeza hacia dónde poder ir. Luego el apartado 7.3 es la conexión con ese rol de promoción de la alta dirección. Eso siempre ha estado ahí, quizás lo han visto, quizás no lo han visto, pero donde nos dice que la organización debe asegurarse que las personas que realizan, llevan a cabo un trabajo bajo el control de la propia organización sean conscientes de, y nos lista una serie de elementos. Un nuevo inciso que se agrega es que sean conscientes de la cultura de la calidad y el comportamiento ético de la organización, ¿sí? Es decir, que no salga por ahí alguien, es que yo no sabía eso, ¿no? Yo no sabía que el cliente es lo más importante en esta organización, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo logramos que se tome, que el personal y toda la gente tome conciencia? Entonces, quizás hoy en día ustedes ya tienen una serie de actividades que llevan a cabo de manera regular para promover, para fomentar ese nivel de conciencia, ¿no? Y hay también esas actividades quizás son las cuales, mediante las cuales la alta dirección ejerce ese rol de promoción, se asegura que realmente las personas estén comprometidas con el sistema de gestión. Entonces, esos son básicamente algunos de los cambios que van a percibir en los requisitos que tienen que ver con estos dos temas. Si avanzamos, Jonathan, por favor. Entonces, esto es lo que la norma 9000, que ya está publicado el borrador final, el FDIS de 9000 2026, ya está publicado, nos aclara en cuanto nos explica, es un extracto de todo lo que nos explica con relación a la cultura de la calidad en la organización. Entonces, quiero que observen un poco el texto en pantalla, pero sobre todo dense cuenta que hay un vínculo muy interesante con lo que se observa los comportamientos que se observan, ¿sí? ¿Ok? Es como el famoso dicho de, bueno, yo pienso algo y digo algo acerca de mi persona. Eso está bien, está declarado. Pero después lo que hago, que todo mundo percibe o que experimenta, no es coherente con lo que digo, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, la cultura de la organización la vamos a ver reflejado en lo que se observa, en lo que observamos, principalmente en quién, en las personas, ¿sí? Digamos, una máquina observamos que funciona de una manera porque la hacemos una puesta a punto, ¿no? Y la dejamos lista, empieza a trabajar. Y de repente hay un cambio, hay una situación que surge y la máquina está desempeñándose de una forma diferente, ¿no? Entonces observamos que hay algo. Lo mismo pasa con las personas, ¿no? Las personas se apegan o se comprometen a seguir una cultura, seguir una política, seguir una forma de conducta y dicen que sí, afirman inclusive a lo mejor de que están de acuerdo y que lo van a hacer, pero al momento de la verdad a lo mejor no lo están haciendo de esa manera. Entonces, el tema de la cultura es importantísimo, voltear a ver, a observar a las personas, observar esas actitudes en todos los niveles. Ujú. Es importante la evidencia que podamos generar de que la alta dirección está realmente promoviendo estos conceptos. Ajá. Y hay otros aspectos que pueden apoyar estos comportamientos, los valores que tienen ustedes en sus organizaciones, que a lo mejor dicen, nuestra organización es responsable, nuestra organización es innovadora. Entonces, todo eso también puede llevarnos a determinar parte de ese comportamiento. Y quizás algunos de ustedes ya están considerando el contexto de la ética como parte de la conducta, como parte del quehacer de las personas en su organización. Entonces, esos elementos de ética, valores, también son parte importante en la determinación de la cultura de la organización. Y al final de cuenta, y esto es el acotar la cultura hacia la calidad, ¿no? ¿En dónde lo vamos a ver reflejado? En la medida en la cual la cultura que hemos determinado, la cultura de la calidad que determinamos, nos ayuda a nosotros como organización a cumplir, a lograr lo que nuestros clientes necesitan y esperan, a cumplir sus requisitos.
y quizás otras partes interesadas pertinentes también. Entonces, ese es un punto importante. ¿Avanzamos, Jonathan? Entonces, algunas definiciones clave y quiero que las vean en un contexto holístico, ¿no? ¿Sí? Empiezo con la definición de calidad. Es el grado en el cual un conjunto de características inherentes de un objeto cumple o logra sus requisitos. El objeto pueden ser muchas cosas, chicos, chicas. Puede ser una persona, puede ser un proceso, puede ser un servicio, puede ser una organización, puede ser un producto. Entonces, el objeto en cuestión tiene un grado en el cual cumple requisitos. Ajá. Ahora, la cultura, como vimos, son esos elementos que se integran, valores compartidos, creencias, la historia, la ética, actitudes y comportamientos observables, lo que se observa, lo que observamos de los comportamientos. Y la cultura de calidad es simplemente es eso, que es una cultura que apoya a que la organización logre que sus políticas, sus objetivos de la calidad, entregue productos y servicios que cumplen las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas. Entonces, volteemos a ver el tema de característica, es un rasgo diferenciador. Entonces, los objetos, cuando los vemos desde la óptica de calidad, tienen rasgos que los diferencian, tienen características. Entonces, cuando hablamos del objeto personas, que es lo que estaría muy vinculado con la parte cultura de la calidad y comportamiento ético, ¿qué características tiene esa persona? En la definición de característica, que está en la norma 9000, hay una nota a la entrada que nos aclara que existen varios tipos de características y una de ellas es el comportamiento, es decir, características de comportamiento. También nos define lo que es un factor humano, que es una característica de una persona. ¿Sí? Entonces, si yo jalo ese concepto, factor humano, y lo subo en la palabra, en la definición de calidad, pudiera leer el grado en el cual un conjunto de características inherentes, como puede ser el factor humano, de una persona logra cumplir o cumple los requisitos. Entonces, el objeto, acuérdense, pueden ser las personas, pueden ser el proceso, pueden ser las operaciones, puede ser la organización. Entonces, es importante que veamos este contexto, cómo las personas juegan en lo que es el concepto de la calidad y cómo juegan también en el concepto de la cultura de la calidad, ¿no? Muy bien, avanzamos, Jonathan. Bien, y aquí esta es una visión muy personal que hemos discutido internamente dentro de nuestra organización en Plexus, de cómo ver este tema de cultura desde una óptica un poco más amigable, desde una analogía, ¿no? Entonces, veámoslo desde la perspectiva de un iceberg, ¿no? Sí, entonces, lo que las personas hacen, lo que el comportamiento cotidiano que vemos día a día es lo que se asoma, ¿no? Es lo que está por encima del agua. Ujú. Y esa cultura es lo que nos define, es nuestra personalidad, es lo que nos distingue, es lo que nos hace diferente de otra empresa, inclusive nos hace diferente quizás de competidores que fabrican o producen el mismo producto o servicio, ¿no? ¿Qué nos diferencia de ellos cuando ofrecemos lo mismo, ¿no? Voy a salirme del contexto de la industria automotriz. Unos producen un detergente para lavar ropa y hay como tres, cuatro, cinco, no sé cuántas opciones en el mercado. ¿Qué los diferencia? ¿Qué los distingue en el contexto de su personalidad, de su cultura, ¿no? Que tienen ellos, ¿no? Entonces, lo donde hay que también trabajar mucho es lo que observamos es el resultado de algo, ¿no? Y la gente se está comportando de alguna manera. Si observamos ciertas situaciones en la cultura es porque es por algo. Entonces hay que voltear a ver debajo del iceberg. Hay que voltear a ver lo que no se ve. Hay que voltear a ver nuestra historia, nuestras costumbres. ¿Por qué no? La propia cultura de la región o del país donde estamos. Muchas organizaciones globales se enfrentan a retos pues, simplemente porque la cultura en el país A, no sé, México, no es igual que en Japón, o no es igual que en Colombia, o no es igual en Brasil. Y no es igual en Canadá. Hay aspectos culturales que tienen que ser considerados al establecer una operación. Entonces, hay que voltear a ver a esos elementos
A lo mejor no los podemos modificar, son parte de, simplemente tenemos que aceptarlos, integrarlos, incorporarlos, ¿sí? También ver qué es lo que creemos como organización, qué es lo que realmente nos define, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros valores, nuestras creencias como organización, como empresa, como grupo? A lo mejor son parte de un grupo corporativo global. Entonces, ¿en qué cree su grupo? ¿Qué lo caracteriza? Todos esos elementos son clave para poder amalgamar y plantear una cultura. Porque si eso no lo tenemos claro, lo que vamos a ver en la punta del iceberg es cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y vamos a ver diferentes demostraciones, diferentes tipos de comportamientos que suceden en el piso. Entonces, lo que buscamos es que la cultura nos ayude, como vimos, en lo que la norma 9000 nos plantea y la propia definición de cultura de calidad nos apoye a lograr lo que queremos lograr, a lograr los resultados que esperamos en términos de calidad, que no es otra cosa más que cumplir lo que nuestros clientes nos requieren, ¿no? A través de los productos, servicios que les entregamos. Bien, vamos a avanzar, Jonathan, por el tiempo. Entonces, otro de los aspectos interesantes, esto es un extracto, es simplemente conectarlos un poquito con la norma ISO 9004, versión 2018, donde la propia norma nos plantea al principio, en los requisitos iniciales, la importancia de determinar o tener muy claro cuál es la identidad de la organización. ¿Sí? Es lo que les decía, esa distinción, esas conjunto de características que la hacen única. Aquí ya volteo a ver al objeto en la definición de calidad, ya no es la persona, ya no es el proceso, ya es la organización, ¿sí? Y también hay un vínculo muy estrecho con lo que queremos lograr en materia de cultura, de la calidad y comportamiento ético. Entonces, ¿qué nos identifica? ¿Cuál es nuestra razón de ser, nuestra visión? ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Cuáles son nuestros valores que nos rigen, que nos dictan cómo debemos comportarnos? ¿Cuál es la cultura que tenemos en la organización? ¿Sí? Incluida la cultura de la calidad, quizás hay una cultura encaminada hacia el medio ambiente, hay una cultura encaminada hacia la seguridad, salud de las personas. O sea, aquí el contexto de cultura es más amplio, ¿no? En el caso de la 9001 está más acotado a lo que es hacia la calidad. Pero todos estos elementos nos van a llevar a determinar con cierta frecuencia, quizás lo hacen año con año, a analizar las políticas que hoy tenemos, quizás necesitamos actualizarlas, modificarlas o agregar algo. Vamos a establecer objetivos. Con ese establecimiento de objetivos, obviamente hay un análisis del contexto, análisis de partes interesadas, hay que determinar si existen cambios potenciales o reales, situaciones de riesgo, oportunidades, etcétera. Todo eso nos va a llevar de la mano para lograr esos objetivos y eventualmente nuestras estrategias. Pero de nada sirve que se quede ahí, ¿no? Hay que bajarlo, hay que asegurarnos que las operaciones sigan todo esto, ¿no? Y ahí es donde entra también el tema de toma de conciencia. La gente debe ser consciente, no necesariamente que participe en la determinación de estos elementos de identidad y liderazgo, pero que sí sea consciente de a dónde la organización quiere ir, el rumbo que está tomando, lo que quiere lograr, ¿no? Y eventualmente todo eso va a ser revisado por la dirección para determinar si se necesita hacer cambios, ajustes, tomar acciones, mejorar algo, quitar algo, agregar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde entran estos conceptos de cultura de la calidad, comportamiento ético. Nacen desde el seno de la alta dirección, tienen que bajar en las operaciones. Por eso es importante ese requisito que les mostré de toma de conciencia y en la revisión por la dirección es donde vamos a estar viendo cómo nos estamos desempeñando. Muy bien, vamos a avanzar, Jonathan, el siguiente tópico. Y aquí los quiero dejar un poquito en qué implica un cambio, ¿no? Que reflexionen un poco, piensen en cambios en contexto de su organización. Ujú. ¿Sí? No sé si recordarán el año pasado, por estas fechas, el nivel de incertidumbre por los anuncios de las aranceles y demás era gigantesco, ¿no? ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Qué sucedió? Esos cambios reales, potenciales, bueno, en ese momento eran muy potenciales, ¿en qué resultaron? ¿No? Recuerden, conecten un poco con el pasado, hace un año. Ajá.
¿Qué pasó en sus organizaciones? ¿Qué pasó en su mercado? ¿Qué pasó en su entorno alrededor de esto, ¿no? Entonces, lo que quiero ponerlos es, que debemos de pensar, si vamos a hablar de riesgos y oportunidades, tenemos que pensar en cambio. El cambio es el tema más importante. Vamos a avanzar, Jonathan. ¿Sí? Entonces, regreso al concepto de la calidad que ya revisamos antes y centro un poco en el tema del objeto, ¿no? Como vimos, ya puede ser un producto, un servicio, etcétera. Ahora, el término de la calidad lo podemos expresar o utilizar acompañado de adjetivos, tales como pobre, buena o excelente. De hecho, dentro de la norma IATF 699, en la parte de la revisión por la dirección, en los requisitos complementarios, en los elementos de entrada, en las entradas para la revisión, habla de que se analicen los costos de la mala calidad, ¿no? Entonces, en cambio, una situación de cambio es un factor que puede afectar a uno más objetos. Puede afectar a las personas, puede afectar a la organización, puede afectar al proceso, puede afectar al producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita recientemente están teniendo temas de nevadas y tormentas invernales muy fuertes en los Estados Unidos. Ajá. ¿Eso cómo afecta? Es una situación de cambio externo. ¿Cómo afecta a las operaciones? ¿Sí? ¿Creen ustedes que sí las afecta? O sea, piénsenlo, claro que las afecta. Ajá. Entonces, una situación de facto puede convertirse en un riesgo o puede convertirse en una oportunidad. Ajá. Dependiendo de la perspectiva que lo veamos, ¿no? Entonces, y obviamente tiene un efecto, una influencia en ese grado de la calidad. Vamos a avanzar, por favor. Entonces, viendo estos conceptos en este diagrama, el objeto, como vimos, puede ser un producto, un servicio, una persona. Las características, como habíamos visto antes, pueden ser físicas, sensoriales, de comportamiento, temporales, ergonómicas, funcionales, ¿no? Quizás en el contexto de la industria automotriz han oído hablar mucho de las características especiales, de las características de seguridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el contexto de la norma 9000 son todas tipo de características, ¿no? Y al final de cuentas, esa combinación en donde la calidad es el grado en el cual un conjunto de caracteres inherentes a un objeto cumple requisitos, es lo que nos va a dar la pauta si la calidad es excelente, buena o pobre. ¿Sí? Dale un clic, Jonathan. Entonces, ahora lo que quiero que piensen es, se presenta el cambio. ¿Sí? Dale otro. Entonces, el cambio puede ser real o potencial. Y normalmente va a derivar en un riesgo o una oportunidad. Entonces, es importante que lo tengamos en mente, chicos, chicas. Ajá, cuando estemos haciendo nuestra determinación de riesgos y oportunidades. Cuando se presentan cambios, hay que voltear a ver a nuestros riesgos, hay que voltear a ver esas oportunidades que determinamos a lo mejor al inicio del año, para ver si están siendo impactadas, afectadas por estos cambios, o simplemente se está asomando algo nuevo que debemos abordar, que debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Avanzamos, Jonathan. Entonces, dale otro, por favor. El cambio no es ni positivo ni negativo, simplemente existe, se presenta y ya dice, aquí estoy. Ajá. Y repito, puede ser externo, es una cuestión externa que ocasiona un cambio dentro de la organización o simplemente es algo que nosotros internamente en nuestra organización decidimos cambiar. Ujú. ¿Ok? Entonces, avanzamos, Jonathan. Entonces, ¿cómo es que la norma está ahorita abordando este tema? El apartado 611 sigue teniendo esa connotación de la determinación, determinar los riesgos y determinar las oportunidades. Sigue teniendo ese vínculo con los elementos en el capítulo 4 del contexto, tanto interno, externo, partes interesadas, el alcance del sistema, el propio sistema de gestión de calidad, cómo esto influye en la determinación, ¿no? De los riesgos y oportunidades. Dale un par de clics más, Jonathan. Sí. Entonces, lo que sigue es el riesgo. Tenemos que verlo con algo que nos va a afectar de manera negativa. ¿Sí? Es un resultado que no queremos. Es algo que nos afecta demasiado, nos afecta negativamente. Y la oportunidad es algo que puede ser algo positivo, algo que deseamos, algo que nos ayuda, algo que nos beneficia.
Ujú. Entonces, lo que hicimos ahorita en el contexto de la futura 9001 es separar. Entonces, sí hay un apartado que habla de determinar riesgos y oportunidades, pero al momento de las acciones para abordarlos, ya cada quien tiene su propio conjunto de requisitos. Ajá. ¿Por qué? Dale otro clic, Jonathan. Porque al final de cuentas hay un elemento que, que quizás la oportunidad pudiera verse como no tan sujeta al tiempo. Ujú. Porque va a depender de la clase, del tipo de oportunidad que estamos determinando. A lo mejor necesitamos hacer un análisis más profundo de uno o más elementos antes de tomar una decisión, si nos conviene o no aprovecharla, abordarla, ¿sí? Sacarle provecho. ¿Ah? En cambio, el riesgo, al tener una connotación que nos afecta negativamente, su tiempo de respuesta, su tiempo de atención es más ágil. Vamos a actuar más rápido porque no queremos que nos afecte si es algo potencial. Y si ya nos está afectando, pues no queremos que se haga más grande, ¿no? Entonces, por eso que es importante tomar en consideración esto en sentido de urgencia. Entonces, no podemos abordar un riesgo de una oportunidad con el mismo enfoque o con la misma actividad o la misma metodología. Ujú. Muchos de ustedes que están en la industria automotriz, les pregunto, un FMA, la metodología de la MEF o la FMA, FIMA, como le quieran llamar, ¿está diseñada para abordar, analizar, evaluar y abordar oportunidades? Piensen. No, está diseñada para abordar riesgos, ¿sí? Entonces, ya desde ese contexto, dentro de este sector de la industria, el enfoque siempre es al riesgo. Oportunidad es importante, pero no, ¿qué es lo más importante para el cliente? Sus clientes, que le entreguen producto en calidad, cumpliendo sus características, sus requisitos, ¿sí? Y que llegue a tiempo, ¿no? Son como quizás dos de los requisitos más importantes dentro del sector, ¿no? Calidad y tiempo de entrega. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos avanzando, Jonathan, para ir cerrando. Y vamos a hablar un poco del cambio climático. Dale otro clic, por favor. Entonces, pues este es un dato que obtuve dentro de, lo consulté en internet, en sitio web, acerca del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y donde dice que el 77% de las grandes empresas, habrá que definir qué significa grande en este estudio, ya está abordando algo, está implementando estrategias, acciones para abordar el cambio climático, mientras frente a un 58% de las pequeñas y medianas. Es un dato interesante, vamos a dejarlo como ello, como un dato que obtenemos y que vemos en Internet, ¿no? En los sitios web. Adelante, Jonathan. Entonces, por aquí lo importante es que estos cambios que se introdujeron en el 2024 ya son parte de la nueva 2001-2026. Entonces, son parte de los requisitos, ¿no? Entonces, aquí lo más importante, chicos, chicas, es qué hacer. Entonces, la clave es centrarnos en ese análisis, esa actividad de análisis que hagan, sobre todo de su contexto externo, para determinar si existen situaciones propiciadas por el cambio climático que puedan afectar sus operaciones, sus procesos y que puedan afectar la entrega de sus productos y servicios y cumplir los requisitos de sus clientes. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en ese sentido, ¿no? Ajá. Entonces, si determinamos que sí existe algo, entonces hay que actuar. También hay que voltear a ver a nuestras partes interesadas, pertinentes, ¿no? Para checar si ellos tienen expectativas o inclusive requisitos, pudieran tener requisitos relacionados con los efectos del cambio climático. Hay que voltear a ver hacia allá también, ¿no? Aquellas partes interesadas que hemos declarado como pertinentes, ajá, a nuestro sistema de gestión. Entonces, si realmente de este ejercicio, esta determinación nos debería de llevar a determinar si existen riesgos. Casi
veo difícil que identifiquen oportunidades, pero puede ser que haya una oportunidad por ahí, ¿no? Que puedan verla asociada a estos temas. Y si es necesario, se toma la decisión de abordarlas. Entonces hay que determinar quiénes, qué procesos van a actuar o se van a ocupar de implementar las acciones que sean pertinentes y durante nuestra revisión por la dirección regular que tenemos está revisando, dar seguimiento en cómo van estas acciones, ¿no? Entonces es simplemente incorporarlo en actividades que seguramente ya tienen dentro del alcance de su sistema de gestión de la calidad. Bien, avanzamos, Jonathan, para hablar un poco del concepto de la estructura armonizada y de disponibilidad. Entonces, acuérdense, la norma 9001, como la 14001, 45001 y todas las normas de sistemas de gestión siguen una estructura común y texto y algunos extractos, algunas partes del texto común para alinearse con otras normas de sistemas de gestión. Entonces, la actualización de la norma 9001 está tomando en cuenta los últimos cambios de esta estructura armonizada que aplica a todas las normas de sistemas de gestión. Entonces, un cambio importante fue el quitar el concepto de maintain, retain en inglés, mantener, conservar en español, cuando nos referimos a información documentada. Y se está reemplazando por el concepto de disponibilidad. Es decir, que la información documentada esté disponible. Acuérdense que la documentación de la información puede tener muchos medios, puede ser papel, puede ser electrónico, etcétera, ¿no? Entonces, la disponibilidad no necesariamente tengo que imprimir todo y ponerlo en carpetas o en folders para que esté ahí en una gaveta, en un anaquel, ¿no? Eso no significa. La disponibilidad es que esté disponible para que la pueda usar, pueda consultarla, pueda referir a ella, pueda tomar decisiones a partir de la información documentada. Entonces, la disponibilidad puede estar en un espacio digamos, virtual en la nube, ¿no? A lo mejor subcontratan servicios como los que tiene Microsoft, Amazon, Google, Oracle, por mencionar algunos, y ustedes toda su información la tienen resguardada, almacenada en los espacios que estas empresas ponen a disposición de sus clientes, ¿no? Entonces, ¿está disponible? Sí, sí está disponible, ¿no? Y también se vincula mucho con el concepto de seguridad de la información, donde habla de tres grandes principios. El principio de integridad, la información debe de estar íntegra, es decir, que no, no esté deteriorada, que no le falte nada, que no esté tachada, ¿no? Modificada, etcétera, ¿no? Que no esté comprometida de alguna manera la información que esté confidencialidad, es el otro principio de la información, que te podamos asegurar que los aspectos de confidencialidad de la importación están debidamente protegidos. Y por último, el tema de disponibilidad. Está disponible cuando se necesita, cuando se le requiere, ¿no? No que llega alguien y dice, oye, necesitamos ver esta información del proyecto, no sé, X, Y, Z del 2010. Necesitamos la información. Uy, patrón, pues va a estar medio complicado porque ese proyecto ya está en el archivo muerto y está en un almacén que está al fondo de esta parte de la planta. Pues nos vamos a echar un clavado para ubicar la información. Entonces, si no la puedo obtener para la reunión, entonces resulta que la información no está disponible. Entonces, ese es un parte de los conceptos que buscamos acá en este principio de disponibilidad en la información documentada. Vamos a avanzar, Jonathan, ya para terminar. Entonces, el nuevo anexo A de la norma futura 9001, la intención que busca es clarificar, proporcionar una clarificación que ayuda a los usuarios a comprender los requisitos de la norma. La clarificación se busca que sea coherente con dichos requisitos. Ese es el tema en donde estamos enfrascados ahorita en el grupo de trabajo, que haya realmente una coherencia entre lo que dice el anexo con lo que están en los requisitos, que no se esté dando, como dicen la gente en el norte del país, que no estemos dando feria de más, es decir, que no estemos agregando orientaciones, ejemplos, que esos pertenecen a otra norma, y que obviamente no generemos un texto que pueda interpretarse como algo que aumenta, disminuye o modifica los requisitos, ¿no? Entonces, también ver que
aclara que tenemos que ver la norma como un sistema, ¿no? Con una perspectiva sistémica y no de manera aislada. Y que al final del día los requisitos, los apartados están interrelacionados entre sí, ¿no? Entonces, eso también que persigue el anexo. Termino la presentación antes de pasar a las preguntas y el cierre. Avanza, Jonathan, por favor. Dale clic hasta que termine, que tengas el uno más. Hasta. Entonces, estas son unas aclaraciones valiosas. Las estoy dejando en inglés. Repito, es un texto que está en trabajo. Hoy en la mañana estuvimos trabajando en esto. Entonces traté de capturar lo más que pude de la conversación, sobre todo en el concepto de considerar y la parte de continual y continuous. Entonces esto lo dejo ahí para que vean qué es lo que busca en esta sección de la norma, es que no haya dudas o malas interpretaciones cuando veamos que la norma utiliza appropriate, when applicable o as applicable. Ajá. Que entendamos bien qué significa, ¿no? Ujú. Entonces, en el apropiado implica que hay un juicio, ¿sí? Significa que es adecuado para la organización, para nuestro contexto, pero involucra un juicio al determinar la manera como vamos a cumplir el requisito. Ujú. A lo mejor una manera, como lo hace la organización A, no es apropiado para la organización B por su propio contexto, ¿no? Entonces, ese es que no necesariamente la manera de cumplir un requisito en una organización va a ser exactamente igual en otra organización. Aplicable significa que si el requisito es determinado, se determina ya sea por su cliente, por sus clientes, por su propia organización, por su corporativo, se determina ¿cómo se llama? Significa que es pertinente o es posible, entonces es aplicable, lo tenemos que implementar. No porque hoy no lo haga, es la decisión para decir, no, no, esto no me aplica. No, no lo estás haciendo, pero lo puedes hacer, ¿no? Y si lo haces, vas a tener un sistema más robusto. Entonces, esa es un poco la intención. Ajá. Y cuando es as applicable, tiene que ver con, ¿se acuerdan en aquellos ayeres que hablábamos de los requisitos que podían ser excluidos? Puede haber requisitos que no necesariamente son aplicados en algunas situaciones. Entonces ahí la norma solita nos está dando esa pauta, que pueda haber situaciones en las cuales un requisito en particular o un conjunto de requisitos no son aplicables. El tema de considerar significa que pensamos cuidadosamente en ello, en el tema, ¿sí? Y decidimos si tiene que incluirse o no en nuestras decisiones o nuestras acciones. La diferencia con tomar en cuenta o taking into account es que igualmente pensamos cuidadosamente acerca del tema, pero tenemos que incluir en nuestras decisiones, nuestras acciones. Entonces, es para aclarar. También se aclara el concepto de asegurar, asegurarse, qué significa. Ajá. Sobre todo lo vemos mucho en los requisitos de la alta dirección, que dice la alta dirección debe asegurarse, ¿no? Entonces, de igual manera, existe una responsabilidad, ¿no? Para lograr lo que queremos asegurarnos, ¿no? Que suceda, ¿sí? También se refiere a quién rinde cuentas acerca del resultado. Ujú. Y no necesariamente realizar cada una de las actividades que están relacionadas con ello, ¿no? También nos dice, significa que puede delegarse la acción. ¿Sí? A otras personas. Pero cuando dice la alta dirección debe asegurarse, significa que puede tomar la decisión de delegarlo a alguien, pero la responsabilidad de rendir cuentas del resultado sigue quedando con la alta dirección. Ujú. ¿Ok? Si el requisito dice la organización debe asegurarse, the organization shall ensure, queda dentro de la organización la responsabilidad. Ahora, se vale determinar quién dentro de la organización va a asumir, va a ser el responsable primario, ¿no? Ajá. Pero también el The Organization Challenge abre la puerta a que la actividad o el cumplimiento de ese requisito en particular puede delegarse a otras personas. Eso que les queda claro. El siguiente es un tema que no nos afecta tanto al español,
pero sí afecta al idioma inglés. Y lo que se busca es aclarar la diferencia entre continual y continuous, que a veces se utiliza en forma indiscriminada dentro de, sobre todo en los sistemas donde se habla el idioma inglés, ¿no? Entonces, aquí claramente se aclara que el término correcto cuando nos referimos a la mejora es continual, no continuous. Si ustedes de repente son parte de organizaciones que el idioma inglés es el idioma oficial, pues nada más cuiden eso, esto se va a clarificar, ¿no? Entonces, eso les puede llevar a hacer cambios en la terminología que utilizan en sus sistemas. Entonces, el continuo significa que no se interrumpe, lo cual no es la expectativa de lo que esperamos en la mejora, ¿no? La mejora esperamos de que se hace algo y hay que darle espacio para que ese algo madure. Ajá, y podemos volver a caer en un ciclo donde regresamos y seguimos mejorando, pero no puede ser algo que sea continuo, ¿no? Que sea ininterrumpido, sería quizás el tema clave para entender esta parte. Y por último, se aclara lo que debemos entender por dirección estratégica. Ajá. Creo que está muy claro, se refiere a todas esas decisiones, planes, acciones coordinadas que orientan, que guían a la organización hacia el logro de sus objetivos y sus propósitos esperados, sus resultados esperados. Bien, vamos a cerrar, Jonathan, con una recomendación. Entonces, este es un ejemplo de una herramienta que pueden considerar para analizar los cambios y quizás todo. Aprovechan el viaje y le dan una peinada a todos los requisitos, ¿no? Aquí les pongo como ejemplo, es un ejemplo, no lo vean como que debe ser así. Refiero al apartado 511, inciso I, donde ahora se habla de la promoción por la alta dirección del comportamiento ético y la cultura de la calidad. Entonces, aquí simplemente lo vemos en dos áreas, ¿no? Qué tanto está implementado, qué tan difícil es implementarlo, y eso nos puede dar un nivel de complejidad del cambio, ¿no? Entonces, pueden tener una escala del 1 al 5, del 1 al 10, como ustedes quieran, en donde pues hay una parte de la escala quiere decir que está totalmente implementado, otra parte que no hay nada implementado o que es muy difícil, no, no es nada difícil. Entonces, en base a ese ejercicio ponemos un score, una calificación del 1 al 5, pero justificamos. Eso es muy importante que hagan en este tipo de ejercicios. Justifiquen por qué. ¿Por qué creen que es un 3? Háganlo también con un enfoque multidisciplinario en la medida posible, que no sea una tarea del coordinador del sistema de gestión de calidad, bueno, te toca hacer esta tablita, ¿no? No, es de todo, tiene que ser a nivel multidisciplinario, quizás por procesos, no sé, ustedes determinan cómo. Entonces, aquí en este ejemplo, lo que planteo es que existe un proceso que la organización le llama Gemba. Y en ese proceso, el director y su general y su staff bajan a las operaciones en forma cotidiana, ¿no? Pero sin embargo, actualmente no contempla nada de elementos de identidad, ni cultura, nada de esto. Entonces, es un fact, es un hecho, es una realidad que se declara. Dicen, ¿qué tan difícil va a ser implementarlo? Pues en este ejemplo decimos es un 2 porque ya tenemos el proceso existe, solo necesitamos actualizarlo con los nuevos requisitos y echarlo a andar, ¿no? Entonces, nuestro nivel de dificultad cae en un 6, ¿no? Al hacer la multiplicación y pueden tener una tablita, una matriz de colores para determinar el grado de necesidad de acción que necesitan tomar, ¿no? Pueden decir qué acciones necesitan implementar, pueden agregar si necesitan recursos, pueden agregar más columnas, por ejemplo, quién va a ser responsable, en cuánto tiempo tiene que determinarse, con qué frecuencia se va a revisar el avance, el progreso, ¿no? De logro de esto. Pueden hacerla lo más compleja que quieran su ejercicio de análisis, pero los dejo con esa idea, que les puede servir, ¿no? Avanzamos, Jonathan. Y por último, acuérdense, seguimos estando en entornos de alta incertidumbre, muchos cambios imprevistos, entonces lo que hagamos en materia de gestión de la calidad en nuestras organizaciones tiene que ser la clave para navegar estos tiempos. Tienen que asegurarse que lo que es su sistema de gestión de la calidad es el elemento fundamental para mantener el barco a flote.
pero mantenerlo a flote y en dirección a donde queremos lograr. Entonces es importante que le den mucha importancia al rol que juega la gestión de la calidad, el rol que juegan muchos de ustedes al estar parte de la gestión de la calidad en sus organizaciones en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de muchos cambios que seguimos experimentando y que yo creo que vamos a seguir experimentando en los siguientes años. Entonces, pues listo, Jonathan, la última ya para cerrar, donde están mis datos. Entonces, yo creo que la norma actual, los cambios, sigue siendo ese principio, ese espíritu de hacer las cosas bien. Eso no cambia y no va a cambiar. Lo que está incorporando ahorita es haciendo lo correcto. Hago las cosas bien, pero actúo bien. Hago lo que es correcto, ¿no? En donde entra ese contexto de comportamiento. Ajá. Entonces, pues con eso terminamos. Jonathan, Carmen, no sé si nos queda algo de tiempo, ya llegamos a la hora. Y Es destinamos atender algo. destinamos un breve tiempo para para responder algunas preguntas. Entonces, bueno, te las voy a ir comentando y tú nos dices, ¿no? Ujú. Bueno, la primera es ¿dónde podemos conseguir el libro amarillo? Esa la contesto yo. Les vamos a mandar un enlace con el link. Está también disponible en la página de IAG. Ahí hay una sección donde ustedes crean una cuenta y después de crear esa cuenta compran el manual. El manual, la compra viene en cero, no tienen que presentar una tarjeta ni nada por el estilo. Y después ya en su cuenta de IAG, en la sección de documentos, ahí está ya el borrador y el documento de Excel, ¿no? Para que lo puedan Sí, leer. también nada más Ajá, aclarar, Jonathan, chicos, sean cuidadosos con el uso de ese documento, porque todavía puede sufrir cambios. El hecho de que se publicó este libro amarillo es una práctica que tiene VDA en sus publicaciones, es precisamente para que se pueda recibir alguna retroalimentación del mercado, pero no es la versión definitiva. Entonces, sean cautelosos en eso. correcto, gracias, José. Y bueno, por aquí tenemos una pregunta. Una vez que se publique la nueva versión, ¿qué tiempo se da para completar los cambios y ajustes del sistema de calidad de cada compañía? ¿O cuál es Buena el tiempo que se pregunta. espera? Ujú. Buena pregunta. Todavía no está determinado, no sé quién hizo la pregunta. Normalmente, yo creo, por mi experiencia, que una vez que esté publicándose el FDIS, quizás vaya a publicarse lo que es el documento oficial por parte del IAF. IAF quiere decir International Accreditation Forum y la ISO. Entonces, ambos conjuntamente publican un documento donde especifican todos los criterios para la transición de la versión, de la certificación de la versión 2015 a la versión 2026. Entonces, yo lo único que les pido es, si quieres, no sé, ¿puedo poner cosas en el chat, Jonathan? No sé. Sí, adelante Puedo en el poner chat. en el Puedes chat y a lo compartir. mejor tú lo puedes publicar, Jonathan. Ujú. A ver si lo puedo poner a todos. Si no, nada más host y panelist. Lo voy a poner acá. Es el sitio web del IAF. Normalmente ahí es donde va a aparecer publicado este documento transición. Todavía no está. Lo que sí sé, porque tengo una de las colegas que está en el grupo de trabajo, participa en el IAF y lo que ella ha comentado es que están trabajando en ello. ¿Mm? Se está trabajando en llegar a un acuerdo en cómo va a ser los requisitos para la transición. Ujú. Normalmente, de acuerdo a lo que ha sido el pasado, han sido 3 años, pero no podemos determinar que así va a ser esta vez. Ujú. Gracias, José. La otra pregunta que tenemos es, ¿las definiciones clave son nuevas? Y en concreto se refiere a calidad, cultura de la calidad, No característica, factor necesariamente, humano. pero es un Ajá. buen punto, es un buen punto. Factor humano, característica, calidad son definiciones que ya existen. Si tú tuvieras curiosidad, puedes hacer un match entre la 9000 2015 y ahora que se publique la 9000 2026. Si hay algunas nuevas definiciones, hay algunos cambios, algunos ajustes. Entonces, siempre es importante, mi recomendación es una vez que se publique la 9000, adquiéranla. Ahorita está en FDIS, yo creo que va a estar publicada quizás en mayo, ya está publicada la norma,
Entonces, adquiéranla, empiecen a hojearla. Hay elementos interesantes, toda la parte de sección de principios, conceptos, que son útiles. Y eso puede ser como que un proceso previo a la revisión detallada de la 9001, ¿no? Ujú. Gracias. Que una pregunta adicional. Dice, ¿los riesgos asociados al cambio climático se pueden agregar al FMA o el FMA solo puede abordar riesgos de producto? Una buena pregunta. Yo creo que aquí la pregunta, la respuesta es compleja, porque tendrías que asegurarte si esos efectos de una situación asociada al cambio climático tienen un efecto en tu producto. Ujú. Voy a pensar en voz alta, y a lo mejor estoy exagerando un poco, pero imagina que tú tienes un producto, ¿no? Y dentro del diseño que haces del producto, también consideras el empaque, el embalaje, ¿no? ¿Sí? Y de repente el vehículo lo vas a transportar en zonas en donde, por una situación de cambio climático, la precipitación pluvial puede ser más excesiva, o como está pasando en Estados Unidos, las temperaturas bajan terriblemente y tu producto está siendo transportado en un vehículo de tu planta o va camino a la planta del cliente. Entonces, hay una situación de un frío extremo puede afectar a tu producto, le puede ocasionar algo. Esa puede ser la pregunta válida a hacerse, ¿no? Si la respuesta a eso es sí, o si necesitan hacer una serie de pruebas, ensayos, etcétera, para determinar si sí o si no. Y si sí es sí, entonces eso los puede llevar a determinar, hacer un cambio, una modificación a su empaque, a su embalaje, ¿no? Y sí pudiera ser parte de las discusiones durante el desarrollo del FMA de producto a nivel de diseño. Ujú. Gracias, José. Esta pregunta se repite en diferentes formas, pero básicamente es, ya que cambiará la norma ISO 9001, en consecuencia, ¿cambiará la revisión de IATF? Es una pregunta recurrente. Sí, hice un comentario, ¿no? Les comenté al principio de la presentación, el IATF ya está trabajando, hay un equipo del IATF trabajando en la actualización de lo que es IATF 16949, pero están esperando a que se publique la norma 9001, que se publique quizás el FDIS, porque el FDIS ya es como que el borrador maduro, ¿no? De la norma. Ya los cambios que puedan venir son a nivel editorial, ¿no? Entonces, el IATF está en espera de eso para poder seguir trabajando en los cambios. Lo que sí no ha declarado es cuál es la fecha estimada, la fecha exacta en la que estiman tener el documento listo, ¿no? Entonces hay que estar pendientes a los comunicados formales oficiales del IATF, ¿no? Gracias, José. Dice, tengo entendido que términos como apropiado, aplicable, considerar están definidos en un glosario de términos usados en las normas de la familia ISO 9001. ¿Se tiene previsto que se va a actualizar también este glosario? Sí, algunos de ellos están y no están. Básicamente parte de esto que estamos incluyendo en el anexo, el que está haciendo la pregunta, estamos usando el glosario que produce el subcomité 1, que es el comité responsable de la norma 9000. Entonces ellos son responsables de estar actualizando ese glosario, que son significados, no son definiciones, que es importante aclarar. Son significados del diccionario, que existen los diccionarios, digamos, formales, oficiales de la lengua inglesa, Cambridge, Oxford, etcétera. Y de ahí ellos determinan cuál es el significado más adecuado, que más se acerca a lo que hacemos en gestión de la calidad, ¿no? Entonces sí, aplicable está ahí, apropiado está ahí, pero considerar, tomar en cuenta no está. Ujú. Entonces, Gracias. ajá. Dice, considerando que las recientes enmiendas relacionadas con el cambio climático impactan el análisis del contexto y riesgos en 9001 e IATF, ¿podría considerarse que existe una alineación más estrecha con ISO 14001? ¿En algún momento esas normas podrían integrarse aún más dentro de un sistema de gestión integral? No, no, no es la intención, porque al final de cuentas lo que buscamos es gestionar la calidad. Ajá. Y nos quedamos en lo que es el alcance que tiene la norma, ¿no? Que básicamente la norma es para aquellas organizaciones que buscan ofrecer un producto y un servicio que satisfaga
a clientes, que cumpla requisitos, ¿no? Ya sea cliente, legales, reglamentarios de la propia organización, que el sistema haga todo lo posible para aumentar la satisfacción del cliente y que exista un ciclo demostrable de mejora continua. Ese es el alcance de la norma. Entonces, lo que vemos del cambio climático es simplemente lo analizamos y vemos, bueno, de esto que está ahí allá afuera, que estas situaciones, ¿qué nos puede afectar? ¿Qué nos puede afectar a lograr esto? ¿Sí? ¿Qué nos puede afectar que no podamos entregar a tiempo? ¿Qué nos puede afectar que se deteriore o que haya una afectación a la calidad esperada del producto? ¿Qué puede pasar que pueda lograr que nuestros clientes no estén satisfechos, que no seamos capaces de cumplir sus requisitos? Ajá. ¿Sí? Entonces, o un requisito legal, reglamentario que también debemos de cuidar. Entonces, hay que verlo desde ese contexto, porque si haces el cambio climático hacia el contexto de la gestión ambiental, pues te vas a tener que ir a ver si esa situación de cambio climático eh, tiene una influencia, una afectación a tus aspectos ambientales, con los cuales ya estás trabajando, o te crea un aspecto ambiental nuevo que debes de tomar en consideración, que puede llevar en consecuencia algún impacto ambiental. Ajá. La manera de la estructura armonizada de los 10 capítulos es lo que puede ayudar a una estrategia de alineación o de integración de sistemas de gestión. Pero al final del día, cada sistema de gestión tiene un alcance y no necesariamente el alcance de la 9001 es compatible con el alcance de 14001. Entonces, eso nada más se lo dejo ahí a consideración para que lo tomen en cuenta. Ujú. Listo, tenemos espacio para un par de preguntas más antes de cerrar el webinar. Dice Eduardo sobre el 7.3, concientización al personal bajo control. ¿Aplica también a proveedores? Sobre Sí, todo pensando en servicios ah, o procesos subcontratados dentro de la sí, yo organización. diría que aplica a los proveedores que tienes en el viejo concepto. En la 9001 se habla de contratación externa. Quizás muchos de ustedes conocen el concepto como outsourcing. Por ejemplo, tienen a una empresa que la subcontratan de tiempo completo porque está haciendo actividades logísticas, moviendo materiales, moviendo cosas dentro de la planta, ¿no? Y está todo el tiempo ahí. Ese es un proveedor que está bajo tu control. Pudieras tener gente que te hace cosas de manera temporal. Subcontratas un servicio de mantenimiento. Ajá. Entonces la persona entra a tus instalaciones a llevar a cabo mantenimiento particular, específico a tus equipos. A lo mejor hace mantenimiento predictivo, lo subcontratas para que lo haga. Entonces está bajo tu control en ese momento. Entonces aplica. Ujú. No aplica a tus proveedores que no están en tu planta, ¿no? Que te venden, no sé, te venden una resina que es una materia prima para tus procesos de moldeo, ¿no? Pues, tú lo que recibes es la materia prima, ¿no? Las resinas llegan a tu planta, las recibes, las verificas, lo que sea, les das entrada y las utilizas en tus operaciones. Pero nunca ves, el proveedor no entra a tu planta, ¿no? Entonces ahí lo vas a controlar dentro del contexto de tu sistema. La propia norma IATF tiene requisitos que te dice que debes de, ¿cómo se llama?, desplegar o en cascada, alertar y mantener consciente a tu proveedor de los requisitos tuyos, de aspectos legales, reglamentarios de tu cliente. O sea, quieres hacer consciente de ello, ¿no? Pero eso es parte de tus actividades en la gestión de tus procesos de adquisiciones, compra, desarrollo de proveedores, no sé. Ujú. Gracias. Dice Dante por aquí, ¿se tiene considerado realizar una actualización de las normas ISO 9004 y de la ISO TS 9002? Buena pregunta. La 9004 todavía no inicia un Systematic Review y de la 9002, que es una norma que plantea orientación, ya inició el proceso de actualización. Se está trabajando en ello. Al tener ahora un anexo que en la 9001 que va a clarificar lo que se está buscando es que la 9002 solamente aporte orientación para la implementación y quizás incluya ejemplos.
ejemplos de aplicación, pero está en ese proceso eh, de actualización. Yo estimo, todavía no está formalizado ni escrito en piedra, pero yo estimo que en el 2027, quizás hacia fines de 2027, esté lista esa norma, la 9002. Gracias. Y de paso se va a actualizar también, que se puede ser un documento muy útil para sus proveedores, que son pequeños, medianos. Se va a actualizar también el manual para pequeñas y medianas empresas de la ISO, relacionado con la implementación de 9001. Este mismo grupo que está trabajando en el 1002 va a actualizar ese documento. Y ese documento lo vende la ISO. Ujú. Ah, Gracias. La muy última accesible, pregunta. ¿eh? Gracias, José. La última pregunta y las demás vamos a tratar de responderlas de sus correos de registro, excepto las anónimas. Bueno, la versión 2015, nos dice por aquí José, la versión 2015 ya incluye en el apartado 7.53.1, inciso A, la cuestión o concepto de disponibilidad. ¿Cuál sería la diferencia del cambio relevante que se menciona en este concepto, No, en la básicamente actualización? es los verbos, porque antes teníamos mantener y conservar. Ajá, entonces se le está dando mayor relevancia a ese concepto de disponibilidad. Muy buena pregunta. Simplemente ahora el texto dice, antes ya se debe mantener información documentada, se debe conservar información documentada. Ahora dices, información documentada debe estar disponible o se debe de evidencia, información documentada de la evidencia que algo se hizo debe estar disponible. Es básicamente el arreglo gramatical que se tiene ahora. Sí, pero el concepto es el mismo, de que esté disponible la información. Muy buena pregunta. Gracias, pues nos quedamos sin tiempo, nada más quiero tocar esta última pregunta porque creo que es importante. Nos dice por aquí Giovanna, dice, esta actualización de ISO 9001 implica que va a haber una modificación en ISO 19011. Buena pregunta. No son normas que están vinculadas, ¿no? Es una norma independiente, inclusive es un project committee que está trabajando. También yo creo que se va a publicar la nueva versión de 19011, muy paralela a la 9000. Yo les recomiendo que la adquieran. Yo ya revisé, hice una revisión exhaustiva del DIS y realmente no hay cambios. Es la misma estructura, mismos títulos, simplemente son cambios de cosmética, cambios para reducir ambigüedades. Se aborda temas más con relación a lo que son auditorías remotas. Ajá, se incluye un poco más, porque dentro del Comité de Evaluación de Conformidad ISO Casco desarrollaron una especificación técnica de auditorías remotas, pero está muy orientada a actividades de evaluación de conformidad, es decir, actividades de certificación. Entonces, básicamente son los cambios, chicos. No se espanten. No. Si me preguntan a mí, oye, voy a necesitar tomar un curso, y eso que nosotros ofrecemos servicios de formación, yo les diré, no necesitan un curso. Lo que necesitan es tomar la 19011, comparar y se van a dar cuenta que no son cambios realmente significativos. Ujú. Perfecto, gracias José. Pues muchas gracias a todos los que asistieron. Por aquí recordarles que les vamos a compartir la grabación y las diapositivas. Les van a llegar a sus correos de registro. Y también agradecer al Clúster Automotriz de Nuevo León que nos permitió eh, realizar en conjunto este webinar. Y pues nada más, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, José. Y gracias a todos. Y ahí Jonathan me pasa las preguntas para responderlas, chicos. Así es. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, bonita tarde. Bye.